Dios les bendiga, hermanos. Quiero saludarlos este viernes 20 de abril 2012. Estamos en el devocional con el Paz, segundo de Samuel, capítulo 12. Ahora los versículos 13 a 16. Vamos a orar. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas. Y te pido, Dios, que nos dé sabiduría para vivir el liderazgo que tú nos has dejado y restaurar nuestra vida, Señor, en cada circunstancia en la que lo amerita. Te ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. ¿Recuerdan? Natán exhorta a David y David es restaurado de un pecado muy grave. Leamos los versículos 13 a 16 de 2 de Samuel 12. Dice así: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este es el texto que quiero que estudiemos ustedes y yo. ¿Se acuerdan? Nos ha enseñado Dios 4 cosas respecto a la restauración del líder y en cuanto a las herramientas de la restauración. Acepta la mentoría espiritual, acepta la dimensión espiritual de la vida, reconoce la dimensión espiritual de una falta, reconoce tu pecado, eso lo vimos ayer, y ahora una enseñanza más para este viernes y terminar así la semana, y esta es la enseñanza en cuanto a herramientas para la restauración. Valora la autodisciplina, valora la autodisciplina. ¿De qué estamos hablando? Cuidado con pretender decir que Dios mató al niño de David y esas cosas. Mire, en el Antiguo Testamento regularmente cuando situaciones naturales o consecuencias de acciones de otros y lo que sea daban sucesos, siempre se decía que Dios lo hizo, porque en un sentido así es, en el sentido de soberanía divina. El Señor soberano, sin embargo, hay que decirlo, Él no hace cosas malas. En ocasiones no las impide, pero no las hace. Y desde una cierta concepción, especialmente de los teólogos del Antiguo Testamento, decían pues Dios lo hizo, porque no lo impidió. Entonces, pero no podemos decir que Dios mató al niño de David o esas cosas, para nada. Nació enfermo, es una circunstancia difícil, con tal vez la mujer en toda la crisis que vivió, que su esposo, que si el rey, que si le embarazó, que no sé qué, debió ser una situación crítica y debieron suceder cosas, qué sé yo, pero el caso es que debemos tener cuidado con entender las cosas a la luz de los contextos y la teología y las circunstancias y la forma de hablar de las personas que escribieron el Antiguo Testamento. Pero más allá de eso, la enseñanza es esta: valora la autodisciplina. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que David entró en una autodisciplina. Cuando le fue revelado su pecado, él lo acepta, él confiesa y luego se somete a una autodisciplina. Y encuentro 3 cosas que decir al respecto. Enfrenta las consecuencias buscando a Dios. La autodisciplina tiene que ver con enfrentar las consecuencias buscando a Dios. David, digamos que se puso de pechito, como dicen ahí en un cierto ambiente deportivo. Cuando Natán le revela su pecado, David dice: sí, yo pequé contra Jehová. O sea, por supuesto. Y se enferma el niño y él se somete a un tiempo de oración muy intenso. Lo estudiaremos la próxima semana, ese tiempo de oración, porque hay algunas enseñanzas fabulosas, extraordinariamente lindas y profundas para nosotros. Pero hasta aquí podemos decir, David se autodisciplina, se dedica a ayunar, a orar con una intensidad bárbara. Tan profunda es su búsqueda de Dios que incluso los criados tenían miedo de ir a decirle cuando su hijo ya había fallecido. Valora la autodisciplina, enfrenta las consecuencias de un pecado, de una falla, pero buscando a Dios. Segunda enseñanza: adora a Dios extraordinariamente. Adora a Dios extraordinariamente. David sí ayunaba seguramente en varias otras ocasiones. Seguramente sí oró con intensidad en muchas otras ocasiones, pero en esta ocasión, digamos que adoró a Dios extraordinariamente. Aquello de que se puso en ayuno y que, déjeme leer una vez más el pasaje, versículo 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás más,
con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Adoró extraordinariamente. Y usted y yo no siempre pasamos la noche acostados orando, ¿verdad? No es algo cotidiano. Tal vez alguna vez lo hemos hecho, pero no lo hacemos todos los días. Por eso digo que adoró extraordinariamente. Cuando hemos fallado a Dios y cuando Dios nos revela nuestro pecado y cuando solicitamos perdón, número uno, debemos enfrentar las consecuencias, pero buscando a Dios, no alejados de Dios. Y número dos, debemos adorar a Dios en forma extraordinaria. O sea, debemos consagrarnos a Él más que nunca. Debemos postrarnos ante Él de una manera más intensa que nunca lo hemos hecho. Y tercer lugar, espera solo en Él. Espera solo en Él. Más adelante, cuando muere el niño, vienen a los criados y no le quieren decir porque tienen miedo. Dicen, si ahorita que está vivo el niño está hecho un mar de lágrimas, ahora sí le decimos. Pero él les dice, ¿murió el niño? Porque se dio cuenta que eso estaba pasando. ¿Murió el niño? Le dicen, sí, y se levanta. Deja de orar. Pide comida, se viste, se baña. Y dicen los criados, ¿qué pasa? Estás al revés. Lo vamos a leer más adelante, pero usemos esta idea para entender. Esperaba solo en Él. Hasta dijo, bueno, cuando estaba cuando estaba vivo el niño, yo esperaba si Dios tuviera misericordia de mí, pero ya no puedo hacer nada. Esperó en Dios todo ese tiempo. Entonces, enfrenta las consecuencias buscando a Dios, adora a Dios extraordinariamente y espera solo en Él. Eso es algo que hay que hacer, es una herramienta de la restauración que tiene que ver con valorar la autodisciplina. Es bueno autodisciplinarnos. En ocasiones nos tiene que disciplinar la comunidad de fe porque la regamos, porque fallamos, porque hicimos algo que dañó la unidad de la iglesia. Pero hay ocasiones que ni se enteran de nuestro pecado. Pues autodisciplínate, autodisciplinémonos. Se dice si era así. Esto es importante, es un valor importante. Muy bien, se los dejo, hermanos, aquí. Espero que sea útil para ustedes y que ustedes y yo, cuando tengamos una necesidad, podamos ser restaurados también. Les deseo lo mejor, hermanos. Vamos a orar. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas y te pido que en momentos de falla, Señor, nos ayudes a restaurar nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Les deseo lo mejor. Les mando un abrazo. Hasta luego.